presentar el tema de relaciones y funciones por la alumna Celinibet Martínez Cruz. Aquí tenemos ¿qué es una relación? Para empezar, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Es decir, que un elemento del conjunto A se puede relacionar con uno o más elementos del conjunto B. Por ejemplo, en el conjunto A tenemos los siguientes animales: el perro, el pájaro, el pez y la serpiente. Y en el conjunto B tenemos cómo se transportan o cómo se trasladan. Tenemos cómo volar, caminar y nadar. Para ello tenemos que el perro solamente va a caminar, el pájaro puede volar y caminar y el pez puede nadar. Y esto es una relación. Cuando uno o más elementos del primer conjunto, que es decir, el perro, el pájaro o el pez, se puede relacionar con uno o más conjuntos del elemento B, que es volar, caminar y nadar. En este caso, las relaciones puede ser que en el conjunto A sobren algunos elementos, tanto como en el conjunto A como en el conjunto B. Eso es una relación. Ahora bien, vamos a ver qué es una función. Una función es la relación establecida entre dos conjuntos, A y B, variables independientes y variables dependientes. En esta, por ejemplo, podemos tener el conjunto A, que está dada por los siguientes números, 1, 2 y 3. Y en el conjunto B, que tenemos el A, B, C y D. En ese podemos decir que un elemento del primer conjunto se va a relacionar con uno y solo uno del segundo conjunto, tal cual es el caso del 2 con el elemento B y el 3 con el elemento C. Esto es una función cuando uno y solo un elemento del primer conjunto se relaciona con uno y solo uno del segundo conjunto. En este caso no deben de sobrar ningún elemento del primer conjunto, es decir, del conjunto A. Sin bien pueden sobrar cualquier elemento, uno o más elementos del conjunto B. Pero cuando ya un elemento se relaciona con uno o más elementos del segundo conjunto, ya no es una función, sino es una relación. Por eso, en este caso, esto ya no es una función, es una relación, ya que el 3 está relacionado con dos elementos del segundo conjunto. Ahora bien, ¿cómo representamos las funciones? Para representar las funciones hay 4 maneras simples. Entre ellas tenemos lo que es la primera, la representación sagital, que está dada por el conjunto A y B, de tal forma que esto puede parecer un diagrama de Venn, pero al ser relacionados con una flecha, un elemento del primer conjunto con uno del segundo, ya se les pone o se le denomina como diagrama sagital o representación sagital. En este caso tenemos que en la representación sagital va a estar denominado por flechas, que un elemento del primer conjunto va a estar relacionado con uno y solo uno del segundo conjunto, es decir, el 1 con el A o el 2 con el B, o puede ser el 2 con el C o el 1 con el B. El caso aquí es que estos del primer conjunto A estén relacionados con uno y solo uno del conjunto B. Si bien ahora tenemos la representación tabular, que es el mismo caso solo que de otra forma diferente. En esta tenemos una tabla en la que tenemos A y B. En el caso del A tenemos que, en el B también tenemos que A va a depender siempre del 1 y B va a depender siempre del 2. El caso de la fila de la A se le llama variable independiente y en el caso del B se llama variable dependiente. Ahora tenemos la representación gráfica, que está dada por el par de ordenadas y abscisas X y Y. En este caso tenemos que Y, o sea, el de las abscisas, va a estar denominado por las letras A, B, C. Y en el caso de la A, que es el de las X o de las ordenadas, va a estar denominado por 1 y 2. En este caso, cuando el 1 se une con la A, va a formar un punto, y el 2 se une con el B, va a formar otro punto. Y este va a ser una pareja ordenada, o como realmente las conocemos, como una coordenada.
También tenemos la representación analítica, que es como una función matemática cuando se representan con términos algebraicos. Es decir, que los elementos de B pueden existir cuando los elementos de A existen. O sea, es decir, que los elementos de B es la variable dependiente y los elementos de A es independiente. En simples palabras podemos decir que los elementos de B dependen de los elementos de A. Ahora bien, tenemos qué es la evaluación de las funciones. La evaluación de las funciones es una operación para obtener los valores de X o los valores de Y a partir de los valores de X, es decir, calcular el valor del contradominio a partir del valor del dominio. Por ejemplo, tenemos aquí la función f de x es igual a x más 1, cuando x tiene un valor de menos 1. En este caso tenemos que sustituir los valores de x, que es igual a menos 1, en donde estén las x del lado de la ecuación o de la función. Tenemos que va a quedar así como f menos 1 es igual a menos 1 más 1. Aquí nada más queda más que resolver la función, sustituyendo los valores. Entonces quedaría f menos 1 es igual a 0, porque menos 1 más 1 es restar, y como son números negativos siempre va a dar 0. En este caso tenemos aquí ya el valor de x y el valor de y se podría explicar simplemente así. Cuando menos 1 es la variable independiente y 0 es la variable dependiente, o sea que depende mucho de menos 1 sin importar el valor que haya. En esto se le puede llamar una pareja ordenada, que se puede representar gráficamente, tabularmente o de las otras formas que vimos anteriormente. Y esta es una función de x. Ahora bien, para finalizar tenemos que una relación es aquella en la que un elemento del conjunto A está relacionada con uno o más elementos del conjunto B, y una función está dada cuando uno y solo un elemento del conjunto A está relacionado con uno y solo uno del conjunto B. Esa es una relación. La diferencia es que una relación puede estar relacionada con uno o más con elementos del conjunto B, y la función está relacionada con uno y solo uno del conjunto B. Y eso sería todo. Muchas gracias.